El tema del colapso del frente ucraniano. Vale, esto viene a sazón de una noticia que se ha publicado Político, que básicamente que es como... bueno, no sé si hace falta, la comento por aquí, no hace falta abrirla, pero bueno, básicamente que hay, pues bueno, filtraciones de militares, expertos militares occidentales, ha hablado también con, pues bueno, viendo la situación en el frente, hablando con ucranianos, etcétera, de que hay una posibilidad de que el frente colapse en algún punto de Ucrania, ¿no? Del frente ucraniano, si Rusia lleva a cabo una gran ofensiva, una ofensiva a nivel general. Esto lo dicen por varias cuestiones, por la superioridad que tiene Rusia ahora mismo en superioridad numérica, superioridad en medios y también por el trabajo que han hecho los rusos, perdón, de haber atacado la profundidad ucraniana con bombas, ¿no? Dirigidas. Ya sabéis que una de las armas que han supuesto una diferencia bastante importante en la batalla de Avdiivka han sido las grandes bombas de 500 kilos, ¿no? Bombas guiadas o bombas deslizantes se llaman más bien, ¿no? Que son de gran tamaño y tienen una explosividad muy fuerte, una detonación muy fuerte y han hecho mucho daño al ejército ucraniano, sobre todo a nivel de destrucción de fortificaciones, ¿no? Pues bueno, lo que ha hecho Rusia a lo largo de estas semanas es atacar la profundidad ucraniana también gracias a, bueno, gracias, sí, evidentemente provocado por la ausencia de sistemas antiaéreos ucranianos y su munición, ¿no? Y han atacado la profundidad, pues bueno, atacando diversas fortificaciones, puestos militares, han destruido mucho material ucraniano importante, ¿no? Que, por ejemplo, sistemas antiaéreos, tanques, diversos sistemas, HIMARS, de hecho, también los lanzacohetes famosos, y eso ha provocado, y gracias a esas armas que tiene a su posición ahora mismo Rusia, que además está, digamos, desarrollándolas, en el sentido, está desarrollando bombas de más tonelaje, de hecho 1 tonelada y 1,5 toneladas, incluso se habla de más, ¿no? Es decir, que tiene una detonación pues, muy fuerte y causa mucho desgaste, ¿no? El ejército ucraniano. Pues bueno, gracias a este tipo de bombas y lo que he dicho, la superioridad en medios, pues podría haber la posibilidad de que si se produce tal ofensiva, pues el frente pueda colapsar en algún punto. También dice el artículo que lo que necesitan los ucranianos es 2 millones de proyectiles de artillería. Ahora, creo que eran 2 millones, sí, y 2 millones también de drones. Si no, os lo voy a revisar. Pero de todas maneras, esa es, digamos, la información que hay que puede cuadrar con lo que estamos viendo. Es verdad que ahora mismo el frente está más parado, pero ya hemos dicho que lo que se espera, y de hecho no es lo que se espera, es lo que están diciendo los medios estadounidenses, los ucranianos, incluso los liderazgos de ambos países, ¿no? De que se va a producir dicha ofensiva general rusa y que, bueno, que Rusia se lleva preparando para esta ofensiva desde hace ya tiempo, ¿no? Y que puede ser, pues bueno, fatal para Ucrania en este caso. Vale, vamos a ver qué más nos preguntan por aquí. Eh, Dice Aleix, acabo de leer que aproximadamente 16.000 rusos se han alistado para luchar en Ucrania tras el atentado llevado a cabo el 22 de marzo en el Crocus City Hall. No sé si podemos confirmar esto. No lo puedo confirmar, pero quiero decir que Rusia no tiene ningún problema a la hora de... Vale, lo tengo aquí la información. No, nada. No digo nada. Lo siento, me he equivocado. Pero todas puedo pasar si queréis el artículo por aquí. Vale, sí, aquí. Eran 4 millones de proyectiles de artillería, lo que necesita Ucrania, y 2 millones de drones. Es decir, aún los números son más grandes de lo que he dicho yo, para que lo que tengáis en cuenta, que es bastante. 4 millones de proyectiles de artillería es lo que básicamente puede producir Rusia en un año. Es verdad que ahora mismo Estados Unidos y la Unión Europea juntos pueden producir, se calcula que 1,2 millones al año. Es verdad, lo que creo que están intentando ahora mismo los países europeos es comprar del exterior los proyectiles de artillería, ¿no? La iniciativa de Chequia y de los bálticos. Pero bueno, esos son los números que dan, ¿no? Son fuentes militares ucranianas y luego también de expertos de Estados Unidos, ¿vale? Lo que informan a Político. Perdón, ¿cuál era la pregunta? Si lo de Crocus, vale, perdón. Vuelvo a ese tema.
A ver, yo no tengo esa información, es decir, no te puedo decir si es verdad o no. La cuestión es que Rusia no tiene problemas ahora mismo para movilizar voluntarios ni nada. Lleva desde hace meses en un proceso de movilización continua, tanto para expandir sus fuerzas armadas como para, digamos, la renovación de bajas, por así decirlo, para digamos, que un gran número de tropas rusas puedan rotar y que evitarle el desgaste y el cansancio. Esto es producto, pues bueno, de una descentralización de la movilización, es decir, que no se produce desde solamente el Ministerio de Defensa, sino que ha descentralizado la cuestión a las regiones, ¿no? Por regiones y distritos. Eso le ha ido bastante mejor, también para evitar cierta corrupción del Ministerio de Defensa ruso, que la hay y bastante. Y y luego también gracias a los incentivos. Los incentivos son mayormente dinero. Al final, lo que está consiguiendo Rusia con la economía de guerra es poner mucho dinero para las Fuerzas Armadas. Lo que hace es que aumente los salarios de los soldados y que, bueno, pues la gente de las regiones más pobres, por eso al final se recluta más, se alista más gente de las regiones pobres, porque, bueno, pues que gracias a ese salario que te ofrecen en las Fuerzas Armadas, pues tu poder adquisitivo va a crecer un montón. De todas maneras, spoiler, mañana va a salir que me lo ha confirmado Ander, va a salir un artículo que he escrito sobre el rearme europeo, en este caso, sobre los discursos que estamos viendo bélicos, sobre qué capacidad tiene de verdad la industria occidental de defensa, qué es la economía de guerra, si se puede producir en Europa, si no. Y luego también dedico un espacio a hablar de la situación de Rusia. Y hablo de los salarios que están ofreciendo el ejército ruso y para los trabajadores de las fábricas. Os lo recomiendo que lo leáis si os interesa, porque ahí doy bastantes detalles que son interesantes. Y no los doy precisamente solamente de fuentes rusas, sino también occidentales. Por tanto, eso. Al final, la conclusión es que Rusia no tiene problemas para movilizar ahora mismo, de voluntarios. Lo que pasa es que si quiere, digamos, llevar a cabo una operación más grande, sí que tiene que hacer una movilización más total o dedicar más recursos para ello. Esa es la cuestión. La cosa es saber si se va a producir o no, aunque puede que haya papeletas para ello. Preguntaban si Rusia puede estar esperando las elecciones estadounidenses para una gran ofensiva, nos pregunta Víctor. A ver, aquí ya os hemos contado las posiciones en concreto de Trump, hemos hablado de ellas, las posiciones que tiene respecto a la guerra en Ucrania, al menos las posiciones públicas. Sí que es cierto que lo bueno en términos de pensar la candidatura de Trump es que ya le hemos visto gobernar, pero también como lo hemos visto gobernar, le hemos visto hacer campaña. Y por tanto, por mucho que él plantee que la guerra en Ucrania es nada cercano a una cuestión existencial para Estados Unidos, es decir, que si tiene que poner las fichas en algún lugar, las va a poner en Oriente Medio más que en Ucrania, y sobre todo en volver al Asia-Pacífico. Yo comprendo o entiendo que los rusos son cautos con esto. Es decir, que no van a depender de lo que pase en las elecciones estadounidenses en su totalidad, porque sería riesgoso, porque tampoco sabes hasta qué punto si Trump gana las elecciones va a sostener esa retórica completamente, o si la va a sostener relativamente, o si va a dar vuelta. Es que eso puede pasar, porque es lo que os digo. ¿Hemos visto a Trump gobernar? Sí, pero le hemos visto hacer campaña también. Y sabemos que entre lo que dice en campaña y lo que luego aplica puede haber un salto enorme. Es cierto que la retórica de Trump, si se llega a aplicar desde el gobierno de Estados Unidos, ¿sería beneficiosa para Rusia en el conflicto en Ucrania? Sí, lo sería. Porque supondría un relativo abandono de Estados Unidos a la causa ucraniana y una delegación en los actores europeos, que de todas formas podría intensificar el rearme europeo. Pero bueno, eso es otro debate. ¿Necesariamente podemos estar seguros de que Trump va a cumplir esto? ¿Va a seguir esa línea en caso de que gane las elecciones? No. No podemos estar seguros, y así como no podemos estar seguros nosotros, pues no pueden estar seguros, evidentemente, tampoco los rusos. Bueno, bienvenidos ahí a la raid que nos llega desde el canal de Outconsumer. Bueno, pues bienvenidos a todos, un clásico de aquí de internet. Uno de los grandes históricos creadores de contenido aquí en internet. Así que bienvenidos a todos. Estamos analizando bastantes cuestiones de la actualidad internacional, como hacemos aquí en
en Descifrando la Guerra, todos los días en directo, generalmente por la noche, eso de las 8:30, 9, pero también últimamente en directo de vez en cuando, en mediodía, por la tarde. No sé si alguno de los que acabáis de llegar de esa raíz nos conocéis de algún otro alguna otra red social o de nuestra página web, pero bueno, aquí básicamente hacemos lo mismo que en el resto de plataformas, analizar lo que pasa en el mundo, traeros la actualidad y daros un poquito de contexto histórico para que lo entendamos mejor. Lo que pasa es que sí que es cierto que aquí en Twitch, pues con un poquito más de, no sé si te diría calma, ¿no? Pero paciencia, más sosegado, podemos charlar, podemos intercambiar opiniones y hoy, como habéis visto en el título, tenemos bastantes temas que estamos tocando. Hemos hablado de la cuestión de Oriente Medio, la posible respuesta de Irán al ataque israelí. Estábamos hablando ahora de la posibilidad de un colapso del frente o un colapso de Ucrania en el frente, la cuestión de las ayudas, tanto europeas como Estados Unidos a Ucrania, la cuestión de la industria rusa. Hemos hablado también de la posibilidad del rearme europeo, era uno de los temas que teníamos todavía en mente. Tenemos todavía en mente hablar de esa nueva escalada, enésima escalada en la península de Corea, que podemos también entrar a valorar eso. Tenemos muchos temas. Esta noche vamos a estar también en directo, a eso de las 8:30, así que vamos a seguir analizando, por supuesto, como digo, respondiendo a vuestras preguntas, así que gracias Outconsumer ahí por tus buenas palabras y bienvenidos a todos los Padre nuevos. de YouTube, dicen, es verdad, ¿eh? De los padres de Pues, YouTube. pues 2006, 2007, 2008, igual, ¿eh? Hay Un vídeos de Outconsumer. poco, un poco sí, además. Un poco sí. Sí, sí. Es cierto que muchos, evidentemente, por edad, al consumo era incluso previo a los youtubers que se No, no, yo hicieron. no, bueno, sí, yo entré un poco, Sí, sobre ahí, con lo eulogio, sobre todo también. evidentemente, sí, sí. Primera ola, ¿no? Sí, hijo, sí, ya. Creación de contenido primera ola. Nosotros ya somos una ola un poquito más tardía, hay que decirlo. Yo estoy ahí, estoy ahí. Y ya, no, Estoy como en ese punto. y ya nos están pasando por izquierda en términos de juventud. Hay que Bueno, aceptarlo. yo ya hace tiempo ya que se me pasó el arroz, como dicen algunos. Ya lo hemos aceptado, ¿no? Efectivamente. Bueno, hay que aceptar las cosas. Bueno, Hay que bueno, pues aceptarlo. estamos entonces. Vamos a mirar mucho el chat, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta. Sí, Respecto a Oriente Medio, lo único que hemos charlado hace un ratito, si no mañana el directo va a estar resubido en YouTube, vais a poder verlo. Ucrania hemos hablado un ratito, no sé si vamos a seguir hablando quizá un ratito de él si nos dejáis preguntas, lo vamos a tener en diferido, pero bueno, muchos temas. O sea, la situación general que estábamos comentando era esa, un contexto en el cual las elecciones estadounidenses son, no sé si diría determinantes, son influyentes, pero es tan complicado saber si Trump va a cumplir con eso que planteaba del semi-abandono a Ucrania, que yo creo que ni los propios ucranianos, ni los actores europeos, ni la propia Rusia está segura de qué va a hacer Trump si gana las elecciones. Entonces sí, evidentemente lo tienen como una variable y lo tienen marcado en el calendario de las elecciones estadounidenses, por supuesto, porque yo creo que es esperable que haya un cambio de postura si Trump gana las elecciones en relación a Biden, en relación al gobierno de Biden. Es decir, lo que hemos dicho, que ponga más foco en Oriente Medio, que trate de volver a esa estrategia general que tenían de poner el foco en Asia-Pacífico y que abandonen en cierta medida Ucrania y lo deleguen más en los actores europeos, quizá potenciando el rearme europeo. Pero no podemos estar seguros, como digo, porque las circunstancias pueden cambiar en los próximos meses. No sabemos si el conflicto en Oriente Medio va a estar activo o en qué nivel va a estar activo dentro de 8 meses, que es el tiempo que queda para las elecciones en Estados Unidos. No podemos estar seguros hasta dónde van a llegar los avances rusos en Ucrania en los próximos 8 meses. No podemos estar seguros de cuánto va a escalar o si se va a enfriar el discurso del rearme europeo entre los actores justamente europeos. No lo podemos saber. Y entonces los rusos, volviendo a la pregunta que nos hacíais, a mí me parece, vamos, me parecería un error que estén poniendo o que estén definiendo toda su estrategia de guerra en base a las elecciones estadounidenses, porque no pueden prever cómo van a salir las elecciones. En caso de que pudieran saber quién va a ganar las elecciones, tampoco pueden saber exactamente cómo se va a comportar. Y aunque supieran cómo se va a comportar, tampoco pueden saber cuál va a ser el esquema general en el que se va a mover esa presidencia. Entonces, no, lo tienen marcado en el calendario, pero, Pablo, no sé cómo lo ves tú, no creo que estén decidiendo en base a eso. no, no se van a decidir van a ser influyentes, evidentemente, si gana Trump en este caso, y hay, digamos, una serie de cuestiones, que la primera es que efectivamente se produzca dicho abandono de la causa
de Estados Unidos por parte de Ucrania, lo cual yo lo dudo en el sentido de que es un abandono total. También remarcaría que, aunque siguiese Biden, Ucrania no va a ser el primer foco, eso ya se ha acabado. Quiere decir que yo creo que además el objetivo de la administración Biden de enviar 60.000 millones es porque saben que en el contexto electoral no hubieran podido, pasa que han fracasado en ese sentido, pero después de ya ha dejado bastante claro, yo creo que ha sido Estados Unidos de los que más está dejando claro, que luego lo hablaremos en el siguiente punto, que ellos una mayor implicación a favor de Ucrania no van a tener. No van a tener, y eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que sí que es verdad que sigue pues bueno, esa posibilidad de que tras las elecciones, pues si Trump finalmente gana y propone su plan de paz, puede ser que proponga algo que pueda convenir a Rusia, pero no lo sé. Eso son muchos condicionantes, pero también está la cuestión de que si gana Trump, dentro del eje atlántico puede haber tensiones bastante internas y eso favorezca nuevamente a las pretensiones rusas en Ucrania, ¿no? También yo creo que todo depende no solamente de las elecciones estadounidenses, sino también de verdad de si Europa va a respaldar sus palabras en hechos. En función de eso, veremos. De todas maneras, aún así, aunque la respaldan en hechos, sigue dependiendo de muchos sistemas militares de Estados Unidos, de inteligencia y de muchas cuestiones más, militarmente y en política exterior de Estados Unidos, sea Trump, Biden o el que sea. Por tanto, aunque Europa, digamos, aumente la ayuda a Ucrania, sigue necesitando a Estados Unidos. Y eso es una evidencia. Y eso es una evidencia que está ahí. Y de hecho lo explico también en el artículo del Realme Europeo, que el proceso de autonomía estratégica, si se produce en algún punto, que yo no lo creo sinceramente, al menos ahora mismo, en las dinámicas actuales, es muy costoso. Y va a llevar tiempo, mucho tiempo. Por tanto, ahí queda la cuestión. Mira, Desgraciadamente, hay demasiados condicionantes como para poder dar una respuesta seguro. nos pregunta de hecho Medulio si creemos que van a atacar Kupiansk, aunque esté súper reforzada, cuando podrían en realidad atacar alguna zona más débil. Bueno, es que el punto de Kupiansk, que esté súper reforzada la zona, yo no creo que sea así. Lo que han estado construyendo los ucranianos de defensas no son tan potentes como se puede esperar. Es verdad que porque han tardado mucho tiempo y construir defensas requiere tiempo y además destreza y máquinas y infraestructura, etcétera. Y en un contexto en el que ahora mismo los rusos tienen superioridad aérea, es complicado. Eh, pero bueno, que también una de las posibilidades, ¿no? Que también hemos hablado algunas veces, es que hagan una finta los rusos. Lo comenté una vez con Jorge, que una de las grandes ventajas que tiene Rusia es que no se sabe dónde va a atacar, si ataca. Pero para empezar, no se sabe si va a atacar y no se sabe cuándo ni dónde. Eso genera un estrés en el otro y una, digamos, sensación de confusión, que eso es estratégicamente importante en un plano militar y político. No es lo que pasaba con Ucrania, que recordemos que estuvieron publicitando la contraofensiva durante meses. Y encima todo el mundo sabía dónde iba a ser. Por tanto, eso lo están haciendo bastante mejor los rusos que los ucranianos. Por tanto, pueden decir o pueden dejar entrever que es Kupiansk, pero puede ser en otro lado. Puede ser Zaporilla, o puede ser el Donbass nuevamente. Claro, o sea, está ahí la confusión y yo creo que es la táctica inteligente que están haciendo los rusos. Bueno, a ver qué más tenemos por aquí por el chat. A ver alguna preguntita del tema. Mientras tanto, luego os tenía yo que recordar. Y ya no me acuerdo. se me ha ido totalmente. Y mientras, mira, Mira, está de sí. Netbulia. A ver, hombre, todo el mundo lo sabía, pues hombre, sí, quiero decir, todos los expertos en la cuestión y muchas personas lo publicaron todo. Es decir, que es que no lo digo yo porque, que decir, a lo mejor el ciudadano de a pie, pues no, pero todo el mundo, los expertos publicaron muchísimos artículos diciendo dónde iban a atacar. De hecho, literalmente, el día que atacaron, al día siguiente ya salieron todos los ejes de ataque y ya había coincidido con muchos artículos que se habían publicado.
y además de los propios militares ucranianos, del propio presidente Zelensky, etcétera, quiero decir que eso es algo que se supo, sí. Las famosas flechas, sí. Bueno, sí, mapas, etcétera. A ver, ¿dónde? ¿Y por qué crees que Ucrania ha hecho lo contrario de indicar dónde va a atacar y cuándo? Porque el problema de Ucrania es que depende del exterior. Depende de Occidente. Y al final necesita vender que va a ganar, posibilidades de una victoria, posibilidades que el otro que Occidente crean a la victoria. Y por tanto, también tienes el mecanismo de la propaganda, el discurso público, comunicación, etcétera, que juega un papel muy importante para que los aliados te sigan apoyando. Para que no vean que es una causa perdida. Digamos que esa es la principal razón. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Claro, en parte para poder facilitar la continuidad del financiamiento. Esto también es una... Esto hace poco lo hablábamos, ¿no, Pablo? Y conecta con la cuestión del rearme europeo. Hay algunos discursos o... Cambio el planteo. Para Ucrania es importante cómo define la situación de la guerra con el resto de actores europeos y con Estados Unidos, porque eso puede determinar tanto un aumento como una reducción del apoyo y del financiamiento del bando ucraniano, como incluso la lógica del rearme europeo. Y aquí veo como dos hipótesis, que evidentemente contradictorias, pero que son interesantes considerarlas las dos. Si Ucrania le plantea a sus aliados, le plantea a los actores europeos que está perdiendo la guerra, hay dos posibilidades. Que los actores europeos apuesten por el rearme o por una mayor financiación en aras de contrarrestar los avances rusos, o que eventualmente den por perdido el escenario ucraniano, decidan ir a las negociaciones con Rusia o presionar a Rusia para una negociación y finalizar el conflicto. Y lo contrario podría generar esas dos mismas salidas. Si Ucrania plantea que la resistencia está siendo exitosa, que están en disposición en el medio plazo de hacer una contraofensiva, eso podría llevar a una intensificación del apoyo económico de Europa, incluso también a la posibilidad del rearme. Las dos hipótesis pueden abrir la puerta a los dos escenarios. Hay que ver, eso sí, cuál sería la lectura de los actores europeos, hasta qué punto se fían, eso sería interesante. Pero hay otra cuestión, Pablo, que a mí me gustaría considerarla y que nos comentes. ¿Cuáles serían los límites de ambos? Es decir, y ya no estoy pensando aquí en Ucrania, ¿no? Estoy pensando en los actores europeos y en Rusia. El límite geográfico, porque uno pensaba, bueno, si, otro día lo charlábamos con Ale, ¿no? Si el Estado ucraniano llegase a colapsar en su conjunto, nos planteaban en el chat, claro, el límite entonces sería el Dnieper y Odessa, y alguien nos planteaba en el chat, bueno, pero ¿para qué van a parar ahí? Si el Estado ucraniano colapsa, ¿por qué no siguen avanzando? Y ahí está la hipótesis o la idea de que no sé si Rusia tiene la capacidad y la voluntad de avanzar, incluso aunque pueda logísticamente, incluso que materialmente pueda, de avanzar ad eternum, hasta tomar todo el territorio ucraniano, porque eso podría suponer una entrada directa de los actores de la OTAN en el conflicto, cuando quizá avanzar simplemente hasta el Dnieper sería un buen punto de negociación. ¿Y cuál sería también el límite para los actores europeos? ¿Cuándo sería el límite en el que los actores europeos presionarían y apostarían decididamente por una negociación? ¿O cuál sería el límite para que los actores europeos se decidieran a entrar en el conflicto? Esa es un poco como la línea difusa, ¿no? ¿Dónde marca cada uno su línea, tanto para la negociación como en el caso de los actores europeos para entrar en el conflicto? Sí, antes de seguir con tu tema, es que una pregunta que yo creo que es de medulio, que es, pero si te ha salido bien un ataque como el de Kharkov, ¿por qué no usar el mismo método? Es decir, ese ataque sorpresa que se produjo. Porque el contexto de Kharkov ya no tiene nada que ver con el contexto actual. El contexto de Kharkov era de un ejército ruso que se había preparado por una operación militar especial. Es decir, una operación rápida. Y por tanto no tenía ni recursos militares suficientes ni humanos para proteger todo el frente, porque hay que recordar que entonces además el frente era más grande, más largo que el actual. Ahora mismo el ejército ruso no tiene nada que ver. Es decir, es un ejército ruso con superioridad en hombres y en recursos militares y con unas defensas mucho más puestas, ¿no? Muchas más muy bien posicionadas, como vimos en verano en la contraofensiva. Por tanto, esa estrategia ya no se aplica.
eso hay que tener en cuenta que Kharkov, ese Blitzkrieg, ¿no? Como esa guerra relámpago, se hizo porque no estaba nada guarnecida. Y no, estaba no había defensas y no había recursos que pudiese poner Rusia sobre todo. Fue una muy mala planificación rusa. Pero ahora ya no es el caso. Es que no tiene nada que ver. Por eso mismo no se puede repetir ese caso. En cuanto a lo que tú planteas, pues bueno, a ver, es aquí lo que ha ocurrido es, estaba la posibilidad, como digo, de pues intentar ceder ante Rusia, en el sentido de pues la guerra va mal, ha sido un fracaso la contraofensiva ucraniana, la guerra de desgaste va mal, porque Rusia puede poner sobre la mesa más recursos que nosotros. Pues cedemos e intentamos que haya un alto el fuego o un acuerdo de paz o lo que sea, ¿no? Presionamos a Kiev para ello, les cortamos el grifo, lo que haga falta, ¿no? O eso, o lo que hacemos es subir la apuesta, apoyamos más a Kiev para intentar buscar un acuerdo, en este caso en el medio plazo, más beneficioso para Kiev, ¿no? Para nosotros nuestro objetivo es un Estado ucraniano independiente y fuerte que pueda suponer, pues bueno, una integración más de la Unión Europea y de barrera contra Rusia, ¿no? Una Rusia que vemos como una amenaza a la seguridad europea. Pues eso digamos que es el marco en el que está instalado buena parte de los Estados miembros, ¿no? En este caso, sobre todo, o bueno, una parte importante de los mismos, ¿no? Sobre todo de Francia, Polonia, bueno, es verdad que Polonia y bálticos tienen una posición bastante más radical, ¿no? Pero bueno, digamos que ese es el punto en el que convergen, ¿no? Y por eso estamos viendo lo que estamos viendo. También, que todos los discursos bélicos, todos los discursos estamos viendo de que el mundo es un lugar muy complicado, muy difícil, muy peligroso, que la amenaza de guerra está ahí. El objetivo final es hacer digamos, una campaña pública por enviar mayor ayuda a Ucrania y para aumentar las capacidades de defensa de la Unión Europea, que se ha visto que, pues bueno, pues que estaba entre 0 y -0, por decir una expresión, evidentemente, no matemática, no preparada para un tipo de guerra así ni para el contexto actual, ¿no? Ha sido pues un error muy grande de planificación también occidental, sobre todo europea, llevamos ya más de 2 años de guerra, estamos entrando en el tercero y todavía no sabemos ni qué queremos hacer. No podemos enviar, no sabemos si queremos enviarle más armas a Ucrania, tampoco podemos. No sabemos qué hacer con Rusia, cuánto tiempo va a terminar la guerra, etcétera. Y digamos que ahora mismo es un intento en algunos sectores de agitar el árbol, ¿no? Y de a ver qué sale. A ver qué sale. Porque también lo explico en el artículo que he comentado, el que publicaremos mañana, que este tipo de discursos no son buena señal. Es una señal, yo diría, de improvisación y desesperación. De no saber muy bien hacia dónde vamos. Sí que es verdad que yo pienso, hablándolo con mis compañeros de Cifra, que puede que haya que la posibilidad de que haya tropas de la OTAN, pero en este caso yo diría de Francia y de otros países como Bálticos o Polonia, quizás sea una realidad en unos meses, a lo mejor el año que viene, y que se está preparando para la opinión pública para ello. Lo hemos comentado en algunos directos que este tipo de tropas de manera oficial, porque hay tropas de manera no oficial, fuerzas especiales, fuerzas de entrenamiento, etcétera. Pero hablamos de fuerzas especiales que tendría como objetivo, digamos, marcarle una línea, en el caso más extremo yo diría, marcarle una línea, ¿no? Tropas de combate, marcarle una línea a una Rusia que podría, digamos, traspasar las defensas ucranianas y que ya, digamos, se vería necesario por parte de la Unión Europea en este caso, porque Estados Unidos no entraría, lo han vuelto a decir, y con Trump esa idea se refuerza, evitaría, digamos, más avances rusos, ¿no? Porque es, digamos, por lo que se están dando los mensajes desde Europa, sobre todo desde París, es que la línea roja de la Unión Europea es Kiev y Odessa. Esa es la línea roja. Y digamos que esas tropas se quedarían como bloqueo para los rusos. Luego ya es la apuesta que tú haces porque los rusos no ataquen a tus tropas, ¿no? Con una forma de disuasión. Eso ya habrá que verlo, pero bueno, la posibilidad está ahí y yo creo que cada vez es más cercana, ¿no? Pero más allá de eso, no, los discursos yo creo que denotan
un problema de verdad de pensar una estrategia a largo plazo y de verdad industrial o capacidades de defensa, porque también hay muchas preguntas que me surgen, y con esto ya termino, que tampoco quiero hacer un monólogo, que es que al final hay que pensar que las capacidades de defensa, la autonomía estratégica, aumentar las inversiones en defensa, yo creo que se están haciendo las preguntas erróneas, porque las preguntas que yo creo que habría que hacer para luego ponerse a ello es ¿para qué? ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué recursos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay? ¿Dónde hay que invertirlo? Etcétera. Y yo creo que eso no se está haciendo. O sea, que decir, ¿para qué quiero entonces una autonomía estratégica si luego voy a seguir el manto de Estados Unidos? ¿Para qué? ¿Qué estrategia voy a seguir? ¿Voy a conseguir que otros Estados miembros me sigan? ¿Que no? ¿Qué quiero a largo plazo? ¿De Ucrania o de Rusia? ¿De China? Quiero decir que al final lo que veo es un atropellamiento continuo de los europeos que no saben qué hacer ante una nueva situación o una nueva dificultad, ¿no? Y eso es un handicap que lo podemos pagar. Y sobre todo, tener en cuenta otra cosa. Cuando tú vas a invertir en defensa, en presupuesto de defensa, tú lo que no puedes hacer es de repente invertir una gran cantidad de dinero en defensa, sin ton ni son, porque lo que vas a hacer es malgastar los recursos, derrocharlos. Sobre todo si no son, si una cuestión con una estrategia y unos objetivos bien definidos. Que eso lo define, por cierto, la política de defensa y la política exterior de los estados, no la Comisión Europea. Luego explico el matiz, quizás, que no ha quedado muy claro. Y si no se produce ese, digamos, mantenimiento del dinero a lo largo del tiempo, el esfuerzo no va a valer para nada. Y por tanto vas a derrochar un montón de recursos para nada. Pero, como digo, es que son muchas cuestiones y yo creo que aquí solamente se está tirando una pelota en muchos casos, una pelota que además lo que puede hacer es escalar aún más la situación de lo que está pasando en Ucrania. Pero, desgraciadamente, no parece que haya muchas voces racionales que estén alertando sobre ello.